Determinación de la ley aplicable en NFT. Análisis de las relaciones jurídicas en creación, emisión y compraventa de NFT. Ámbitos jurídicos principales. Derechos de autor. Las disputas sobre el derecho de autor están relacionadas con la legislación de propiedad intelectual, que suelen estar regidas por la ley del lugar donde se protege la obra, es decir, el principio de territorialidad. Esto significa que los derechos de autor sobre los videojuegos y los NFT podrían depender de la legislación de cada país donde estos se comercialicen o se distribuyan. La compraventa de NFTs es un contrato de naturaleza comercial o civil, y las reglas que rigen estas transacciones incluyen aspectos de comercio electrónico, protección al consumidor y normativas sobre tecnología blockchain. Criterios de conexión para determinar la ley aplicable. Los siguientes criterios son relevantes, como la ley del lugar del emisor. Los derechos de autor sobre los videojuegos y la creación de los NFT pueden regirse por la legislación argentina, dado que la empresa desarrolladora está regida en Argentina. Esto incluye el derecho a determinar quién posee y controlar los derechos subyacentes. La ley del lugar de ejecución del contrato. La compraventa de NFTs ocurre a través de una plataforma en línea, lo que complica este criterio. En transacciones electrónicas, la ejecución del contrato suele asociarse al lugar de residencia del comprador o al lugar donde la plataforma tiene su sede. Ley elegida por las partes de autonomía de la voluntad. En contratos internacionales, las partes suelen acordar una ley aplicable en los términos y condiciones del servicio. Es decir, las disputas se regirán por la ley de Delaware, Estados Unidos. Si no se elige una ley, se aplicaría a los criterios subsidiarios establecidos en las normas de conflicto de leyes. Ley del lugar del consumidor. Si los compradores son consumidores, las leyes de sus países de residencia pueden ser relevantes, especialmente en lo relativo a derechos de información, retractación y protección contra cláusulas abusivas. Por último, en el análisis de las leyes aplicables, dado el carácter global de las transacciones y la multiplicidad de jurisdicciones implicadas, pueden aplicarse diferentes leyes según sea el aspecto. Derechos de autor. Si la disputa se centra en los derechos subyacentes, la ley argentina sería relevante, ya que la creación y la titularidad inicial se originaron allí. Si el NFT incluye contenido vendido en un país donde los derechos de autor tienen particularidades, las leyes de ese país podrían intervenir. Propiedad de los NFT. La propiedad de los tokens como activos digitales se regiría por la ley aplicable al contrato de compraventa. Si no se especifica, podría aplicarse la ley del lugar del comprador, la ley del lugar donde opera la plataforma en línea. Normativas sobre blockchain. En ausencia de regulación específica, las disputas sobre blockchain se resolverían bajo leyes tecnológicas generales, como la normativa de comercio electrónico en Argentina, por ejemplo. Dada la ubicación del creador y la empresa en Argentina, las leyes argentinas podrían ser relevantes para resolver disputas sobre derechos de autor y propiedad de activos digitales. Sin embargo, debido a las naturalezas transnacionales, las transacciones también deben considerarse las leyes de los países de los compradores, especialmente en lo relativo a la protección al consumidor. Nacionalidad de las NFTs. ¿Cómo se determinaría la nacionalidad de estos activos digitales? Pues bien, los activos digitales como los NFTs no tienen nacionalidad inherente como las personas o entidades. Sin embargo, su regulación puede depender de los factores como la jurisdicción de la plataforma donde se emite o comercializa. Ejemplo de ello es si la plataforma está registrada en un país específico, este puede aplicar sus leyes en las transacciones del activo digital independientemente de la ubicación de los participantes. ¿Son considerados bienes muebles, inmuebles o tienen naturaleza jurídica propia? Pues los activos digitales como los NFTs son considerados bienes intangibles, ya que pueden ser transferidos de un lugar a otro sin perder su valor. Aunque no tienen forma física, pueden ser comprados, vendidos o transferidos entre personas por medio de plataformas digitales, lo que les da unas características de propiedad digital. Teniendo en cuenta esto y a pesar de su naturaleza intangible, estas representan un derecho sobre un activo digital y no encajan estrictamente en las categorías tradicionales de muebles e inmuebles, pues estas se consideran una nueva categoría de propiedad digital, la cual posee implicaciones legales y contractuales que aún están evolucionando conforme al desarrollo de las regulaciones sobre este tipo de activos.
Seguidamente tenemos protección de los derechos de autor. En este caso nos cuestionamos cómo se protegen los derechos de autor sobre las NFT en el ámbito internacional y asimismo si existen o no tratados o convenciones internacionales aplicables en este caso. Aquí tenemos derechos de autor en los NFT. Tenemos dos derechos subyacentes y derechos involucrados. En los derechos subyacentes, pues cuando un creador de contenido, en este caso el desarrollador de videojuegos en Argentina, emite un NFT que representa su obra como una imagen o un objeto digital en un videojuego, lo cual los derechos de autor están vinculados al contenido original que sea tokenizado, más no al token en sí mismo. En los derechos involucrados tenemos derecho de reproducción, el cual es el derecho exclusivo de copiar o reproducir la obra original. Asimismo tenemos derecho de distribución, el cual es el derecho a distribuir copias del contenido original, y tenemos derecho de exhibición pública. Seguidamente tenemos tratados y convenciones internacionales aplicables. Tenemos dos: convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, pues aquí el acuerdo es el más importante para la protección internacional de los derechos de autor. Tenemos 3 puntos claves que son protección automática, duración de los derechos y equivalencia de la protección. La protección automática, pues la protección de los derechos de autor no requiere registro formal. La duración de los derechos de autor en general duran la vida del autor, y la equivalencia de protección, los países miembros deben tratar las obras de autores extranjeros de la misma manera que tratan las obras de sus propios autores. Seguidamente tenemos el segundo tratado de la OMPI sobre el derecho de autor, pues este se centra en la adaptación de las leyes de la propiedad intelectual de las tecnologías emergentes como Internet y las redes digitales. Tenemos dos aspectos claves relevantes para las NFT. El primero es la protección de las obras en formatos digitales y el segundo, derecho de distribución en línea. Continuamos con la resolución de disputas. Se plantea la pregunta de cuál sería el foro competente para resolver las disputas derivadas de estas transacciones. Primero, es importante comprender que el foro competente para resolver disputas derivadas de las transacciones de NFTs dependerá de varios factores como la ubicación del creador, la plataforma utilizada para la compraventa y el lugar de residencia de los compradores. Teniendo en cuenta que el creador reside en Argentina y los compradores están en diferentes países, se podría considerar que el foro competente es el lugar donde se realizó la transacción o donde se encuentra el demandado. Es decir, según el principio de jurisdicción territorial, los tribunales del país donde opera la plataforma que facilitó la transacción de los NFTs podrían ser competentes. Si la plataforma tiene sede en los Estados Unidos, los tribunales estadounidenses manejarían la disputa. Ahora bien, si existe un contrato entre las partes, este documento puede especificar qué jurisdicción se aplicará en caso de disputa. Por otra parte, como mecanismos de resolución de conflictos internacionales, conocemos que existen varios que pueden ser utilizados para resolver este tipo de conflictos internacionales relacionados con NFTs. En primera instancia tenemos el arbitraje, el cual es un método privado donde las partes acuerden someter sus disputas a un árbitro o panel de árbitros. Este proceso puede ser más rápido y menos formal que ir a juicio. También se puede optar por realizar una mediación donde un mediador ayuda a las partes a llegar a un acuerdo sin imponer una solución. Este método es colaborativo y puede ser menos costoso que el arbitraje o el litigio. Y por último tenemos el litigio internacional, en el cual si las partes no llegan a un acuerdo mediante arbitraje o mediación, pueden optar por llevar el caso a los tribunales del país que tengan jurisdicción sobre la disputa. Como recomendación sugerimos que se utilice el arbitraje, ya que ofrece mayor rapidez y eficiencia en comparación con el litigio. Además de garantizar la confidencialidad del proceso, permite elegir árbitros especializados en tecnología y derechos de autor, lo que resulta en decisiones más informadas. Además, el arbitraje es flexible, ya que las partes pueden establecer reglas adaptadas a sus necesidades y sus laudos son generalmente más fácilmente reconocidos y ejecutados internacionalmente gracias a tratados como la Convención de Nueva York. Bueno, en cuanto al impacto de la regulación, encontramos que la creciente regulación de los criptoactivos influye en este caso al determinar la ley aplicable y los mecanismos de resolución de disputas, debido a que el carácter transaccional de los NFTs que se encuentra establecido. En cuanto a la ley aplicable, encontramos que esta depende de factores como la jurisdicción del creador, las cuales se encuentran en
o sea, él se encuentra radicado en Argentina. Entonces se deben tener en cuenta las leyes de la jurisdicción del país donde está residiendo, las cuales están reguladas principalmente por la ley de propiedad intelectual, que es la número 11.723. También encontramos que las cláusulas de la plataforma utilizada y las leyes de los compradores. En cuanto a las cláusulas, pues se debe determinar cuál es la plataforma en la que él está comercializando sus NFTs y determinar cuáles son las regulaciones que ésta establece. Bueno, en cuanto a los ejemplos, encontramos aquí un ejemplo nacional de nuestro país, que es que en Colombia los NFTs están regulados indirectamente mediante normas sobre la propiedad intelectual y el comercio electrónico. Aquí en Colombia, si un comprador adquiere un NFT, podría aplicar a la ley 23 de 1982 sobre los derechos de autor, la cual protege las obras creativas. Además de esto, también encontramos la ley 527 del 99, la cual regula las transacciones digitales y da validez jurídica a los contratos electrónicos relacionados con el caso de los NFTs. En un ejemplo internacional, ajeno al país que estamos estudiando, hablaremos un poco acerca de la Unión Europea, en la cual encontramos que la regulación de los mercados de criptoactivos está regulada por el MiCA, el cual establece un marco de normativas para todos estos criptoactivos, especialmente los NFTs.